inicio. Buenos días, profe. Buenos días, mi amor, ¿cómo estás? ¿Muy bien? Listo, me alegra mucho. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a levantar rápidamente las manos. A ver, ¿quién es el primero que levanta? ¿Quién es el primero que levanta las manos? Profe. ¿Quién es el primero que baja las manos? ¿Quién es el primero? Dime. ¿Quién es el primero? ¿Qué vamos a hacer? ¿Módulo o cuaderno? Módulo hoy no vamos a trabajar. Listo. ¿Quién es el primero que se cruza de manos? Porfa, no me enciendan el audio, chiquitos. ¿Quién es el primero que se pone las manos en la cabeza? ¿Quién es el primero que se pone las manos en los hombros? ¿Quién es el primero que se pone las manos en los ojos? ¿Quién es el primero que se pone la mano izquierda en el codo derecho? Mano izquierda en el codo derecho. ¿Quién es el primero que da un aplauso? ¿Quién es el primero que da el grito más grande que asusta a la mamá? A ver, un grito. ¡Ah! Todos, a ver. No, Isa no lo hizo. Eso, listo, muy bien. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Para iniciar con la clase del día de hoy, ustedes saben cuáles son las cositas que yo les pido. Yo les pido 3 cositas. La primera son ojitos abiertos, bien abiertos. La segunda son oídos bien abiertos. Y la tercera y última son bracitos bien cruzados y niños bien rectos y bien derechos. Muy bien, porque vamos a iniciar a explicar una temática. Y cuando la profe Angie inicia a explicar una temática, pues a la profe Angie le gusta ver a sus niños bien juiciosos, bien concentrados, escuchando lo que estamos hablando, ¿cierto? Atendiendo a lo que estamos hablando. Bueno, manitas cruzadas, posición de atención. ¿Ustedes saben cuál es la posición de atención? Manitas cruzadas, posición de atención. Muy bien. Bueno, entonces voy a compartir la siguiente pantalla para iniciar a explicar la temática que vamos a trabajar el día de hoy. Resulta que hoy vamos a hablar, chicos y chicas, hoy vamos a hablar sobre cómo se clasifican los animales de acuerdo a su alimentación. Quiero preguntarle, por ejemplo, a Helen. Helen, tú actívame tu audio que te estoy viendo aquí al frente. Helen, ¿tú qué crees que es la clasificación? ¿Por qué decimos esa palabra clasificación? Helen, ¿qué será eso de la clasificación? Cada uno se alimentaría algo diferente. Muy bien, Helen, excelentemente. Resulta, chicos, que esto es de lo que vamos a hablar. Resulta, chicos, que esto es lo que vamos a hablar. Nosotros vamos a hablar de la clasificación de los animales según su alimentación. Nosotros sabemos que todo el tema que hemos trabajado durante el segundo periodo ha sido sobre nuestros animales y hoy vamos a conocer un poco más de ellos y cómo se alimentan nuestros animales. A ver, ¿quién me puede decir una forma de alimentación de animales? El que quiera me puede activar el audio y me va a decir una forma de alimentación de los animales. Carnívoro. ¿Cuál? Carnívoro. A ver, herbívoro. ¿Y cuál es ese tipo? Carnívoro. ¿Y qué más? ¿Cómo más se alimentan los animales? Dana Valeria, no te acuestes en el cuaderno. Listo, ¿cómo más se alimentan los animales? A ver, ¿quién me dice rápidamente? ¿No se acuerdan? Listo, voy a mostrarles. Vamos a mirar acá esta imagen. Resulta que acá está el inicio de... Muy bien. Aquí se encuentra el inicio de la clasificación de los animales. Resulta que los animales inician a alimentarse de un ser vivo que se... Inician a clasificarse. A ver, vamos a estar todos atentos porque es que los estoy viendo. Todos se están moviendo para aquí, para allí, para todo lado. Entonces vamos a estar todos atentos, vamos a estar juiciosos escuchando la explicación. ¿Listo?
Resulta, mis amores, que hay animales que se alimentan de plantas y aquellos animales que se alimentan de plantas como la vaca, la oveja, se les conoce con el nombre de animales herbívoros, ¿cierto? Su alimentación es a base de plantas. Luego, hay otros animales. Profe, no alcancé a escribir la fecha. No hemos escrito absolutamente nada. No hemos escrito nada. Entonces vamos a estar atentos a la explicación. ¿Listo? Resulta, chicos, que hay otros animales que, al contrario de los animales herbívoros que se alimentan de plantas, necesitan alimentarse de otros animales. Es decir, son animales carnívoros porque consumen animales, otras especies de animales. Es decir, como comen carne, son carnívoros, ¿cierto? Los animales que comen carne son carnívoros. Luego hay otro tipo de animales, chicos, que se les conoce con el nombre de omnívoros. ¿Quién sabe cuáles son los omnívoros? A ver, ¿quién me dice cuáles son los omnívoros? Los que comen de todo. Comen carne. Los que comen de todo. Los que comen de todo, muy bien, estos son los animales omnívoros. Resulta, mis amores, que los animales omnívoros, como ustedes me lo acaban de decir, son los que comen de todo. Es decir, son animales que se alimentan de tanto de plantas como de carne, ¿cierto? Y uno de ellos, por ejemplo, son los osos. Los osos se alimentan de plantas, pero a los osos también les gusta la carne, como por ejemplo el pez. O por ejemplo los cerdos. Los cerdos también son animales que consumen de todo. Son animales denominados omnívoros. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a recordar una linda rima que nos aprendimos juntos la semana pasada. ¿Quién recuerda esta rima? A ver. La vamos a leer todos. A la cuenta de 3. ¿Cómo, mi amor? Listo. Lo vamos a leer todos a la cuenta de 3. Tienes tu cámara apagada. Listo. Vamos a leerlo todos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Coco, cocodrilo. En el río está tranquilo. Ustedes lo deben estar leyendo. Elefante. Chicos, están activando la cámara, el audio, yo no les he dado el permiso. Elefante. En la trompa lleva un guante. Muy bien. Salta, monte. Salta, salta, monte. Salta mucho y no se rompe. Mariposa, ven para que te diga una cosa. Listo. ¿Ustedes qué creen, chicos? ¿Ustedes qué creen? A ver, le voy a preguntar a Jero, que Jero tienes el audio encendido. A ver, Jero, ¿tú qué crees? ¿Que el cocodrilo de qué se alimenta? ¿El cocodrilo será herbívoro, carnívoro o omnívoro? ¿Tú qué crees? Carnívoro. Carnívoro. Carnívoro, muy bien. A ver, me voy con Cristian. Cristian, ¿tú qué crees? ¿Que el elefante qué será? ¿Un animal herbívoro, carnívoro u omnívoro? Cristian. Herbívoro. ¿Cuál? ¿Cómo Herbívoro. Herbívoro, muy bien. Los elefantes se alimentan de plantas, ¿cierto? Todos aquellos que se alimentan de plantas se les conoce con el nombre de herbívoros. ¿Y ustedes qué creen? ¿De qué se alimentará un saltamontes? Y una mariposa. ¿De qué creen que se alimentan estos seres vivos, estos animales? A ver, por ejemplo... de hormigas. ¿Quién se alimenta de hormigas? ¿La mariposa o el saltamontes? A ver, ¿ustedes de qué creen? ¿De qué se alimentan estos? El grillo. Profe,
El grillo más grande que las hormigas. Ah, el grillo. Tú dices que el grillo se alimenta de... Y si el grillo, entonces si el grillo come hormigas, como tú me estás diciendo, entonces el grillo, ¿qué será? ¿Carnívoro, herbívoro u omnívoro? Carnívoro. Carnívoro, porque se está alimentando de otra especie animal. Samuel, cuéntame, ¿tú qué me ibas a decir? Es que yo no sé qué comen las mariposas. Creo que de miel o de algo. Creo que de ¿Quién todo. sabe, quién le responde la pregunta a Samuel? ¿De qué se alimentan las mariposas, chicos? ¿De qué se alimentan las mariposas? ¿Ustedes qué creen? De flores. De flores. ¿Y si se alimentan de flores? De polen. Si se alimentan de flores, las mariposas, Polen, las mariposas de polen. no, de polen no. Las mariposas se alimentan de las plantas. De flores. De las flores. Si se alimentan de las plantas, entonces las mariposas, ¿qué serán? ¿Herbívoras, carnívoras u omnívoras? ¿Ustedes qué dicen? Herbívoras. Herbívoras, ¿cierto? Las mariposas serán herbívoras. Herbívoros. Listo, vamos a ponerle mucha atención al siguiente video, pero no vamos a encender los audios, porque es que he visto... Pues yo sé lo que comen todos los animales. Uy, eso está muy bien. Vamos a mirar el siguiente video. Chicos, por favor, vamos a apagar todos la cámara. Vamos a apagar todos la cámara, por favor. Y vamos a silenciar nuestros micrófonos. No vamos a encender nuestros micrófonos. Vamos a estar bien pendientes de nuestro video. ¿Listo? Entonces vamos a escuchar. Es que hay unos que activamos el audio muchísimo. Listo. Vamos a esperar un segundito a que se reproduzca. Los chicos que están acostaditos se sientan bien. Hay unos chicos que los he visto acostaditos. Vamos a escuchar. Bien atentos y bien atentas. Ay, espérenme, chicos, que creo que no les compartí la pantalla con el audio. Creo que no les compartí la pantalla con el audio. Correcto, no les compartí el audio. Listo, ahora sí, mis amores. Qué extraño, ¿no? ¿Qué cosa es extraña? Que existan animales que prefieran comer pastito cuando pueden comer otras cosas. No, Mati, no es que prefieran comer otra cosa, sino que no pueden. Así como el león no puede comer pasto, la cebra no puede comer carne. Sus cuerpos están preparados para alimentarse solo de vegetales. Vamos a buscar animales herbívoros, ¿de acuerdo? Mira, aquí encontré el primero. Claro, como el caballo que viene al campo. ¡Hey, mira! Estos me gustan mucho, los canguros. Muchos pájaros también son herbívoros. Ya tenemos 3 buenos ejemplos. Bien, busquemos animales carnívoros. ¡Hey, mira! Los dientes del tiburón. Es súper carnívoro. ¿Este es un perro? No, no es un perro. Es un lobo. Y también son carnívoros, como los perros. Y los gatos también están. Pues claro, ¿nunca viste las caricaturas? El gato siempre se quiere comer al ratón o al canario, porque es carnívoro. Parece que también hay pájaros carnívoros. Mira al ratón que atrapó esta lechuza. Sí, es verdad, ya no tiene escapatoria. Ni esta rana tiene escapatoria con esta víbora. Algunas de las fotos de los carnívoros me dieron miedo. Mejor pasemos al grupo que come de todo, los omnívoros. A ese grupo pertenecemos nosotros, que nos alimentamos de carne y vegetales. Yo no como pasto. Pasto no, pero sí lechuga, frutas y otros vegetales. Pero, ¿hay otros animales que coman de todo como nosotros? Sí, por ejemplo los monos. Pero los monos comen bananas. No comen solamente bananas. También comen otros vegetales y además pueden cazar.
Los ratones también son omnívoros, pero yo creía que comían semillas. ¿Qué carne comen las ratas? Comen carne de insectos, por eso son tantos. Si pueden comer de todo no. Hay cosas que no pueden comer, como todos los animales. Hey, cuéntanos, ¿qué sueles comer en tu casa? Listo, muy bien. Entonces aquí nos explicaron un poco para que entendamos mejor, aunque es una temática que es muy fácil de aprender, ¿cierto? El tipo de alimento de los animales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya conocemos que hay 3 tipos de alimentos de los animales. Los herbívoros, que se alimentan de plantas, los carnívoros, que se alimentan de carne, y los omnívoros, que son los animales que se alimentan de todo. Vamos a sacar nuestro cuadernito de ciencias, ya si desean pueden ustedes, ya si deseamos podemos. No está prendiendo la cámara. Listo, pueden. La fecha. Ya vamos para allá, Isa. No vamos a encender los audios, chicos, porque estoy notando que a ustedes les gusta mucho encender el audio. Vamos a empezar con nuestra escritura del día de hoy. Hoy vamos a escribir la fecha. Hoy estamos a lunes 11, ¿cierto? 11 de mayo del 2020. ¿Con qué color escribimos la fecha? Siempre la escribimos. Profe, yo la escribí en inglés con rojo. Con rojo, muy bien. Luego de escribir la fecha, vamos a escribir un título. Los títulos, chicos, se escriben con letra mayúscula. Vamos a escribir tipo de alimentación de los animales. Recordemos, mis amores, que hemos estado hablando de los animales. Toda nuestra temática ha sido del segundo periodo, ha sido acerca de los animales. Ya hemos conocido su tipo de nacimiento, hemos conocido su clasificación, si son domésticos o salvajes, su tipo de piel, ¿cierto? Una vez hayamos escrito el título, vamos a escribir los 3 tipos de alimento de los animales. Entonces, el primero, que son los animales herbívoros, los vamos a escribir con rojo. Animales herbívoros. El subtítulo lo vamos a escribir con rojo. Y luego vamos a escribir con negro la definición de herbívoros. ¿Cuál es un animal herbívoro? ¿El que qué? Come hierba. Come plantas. Entonces, frente a herbívoros vamos a escribir: se alimentan de plantas. Muy bien. Se alimentan de plantas. Los animales herbívoros se alimentan de plantas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de los animales que se alimentan de plantas, ¿cierto? Por ejemplo, un elefante, chicos. Un elefante es un animal que se alimenta de plantas. Listo, muy bien. Vamos a continuar. Si ustedes desean, pueden escribir el nombre del elefante o pueden dibujarlo. Vamos a dibujar ese elefante. Yo sé que ustedes son muy artistas. A ustedes les gusta dibujar muchísimo. Entonces vamos a dibujar a nuestro amigo el elefante. Luego de los animales herbívoros que se alimentan de plantas, ¿cuáles animales siguen? A ver, ¿quién me dice qué animales continúan? Estoy atrasado. Dime, mi amor. No, dale que yo no he quitado de ahí la pantalla. Yo no he quitado de ahí la pantalla. A ver, si ya escribimos los herbívoros, ¿cuáles creen ustedes que nos hace falta? ¿Los qué? Carnívoros. Muy bien, los carnívoros. Entonces vamos a escribir 2 carnívoros. Tranquilos que yo estoy escribiendo, pero yo les doy el espacio.
Dos animales carnívoros. ¿Y de qué se alimentan los animales carnívoros? Que es que yo soy tan olvidadiza, a mí se me olvida tanto las cosas que no me acuerdo. De carne. Ah, ¿y esa carne de dónde la sacan? ¿De la tienda o de dónde? De los animales. De los Se alimentan de animales. carne. Se alimentan de De los carne. animales. Muy bien, entonces vamos a escribirlo. Vamos a escribirlo, vamos a escribir. ¡Ay, fue madre! Vamos a escribir. Se alimentan de carne de otros animales, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Como los leones. Por ejemplo, los leones se alimentan de otros animales. O como, por ejemplo... El dinosaurio Rex que ya está muerto. Dime, mi amor. Como el dinosaurio Rex que ya está muerto. Sí, son Se alimenta de animales. esos dinosaurios. Muy bien. Y por ejemplo, si yo tengo un pollito y ese pollito, la mamá gallina lo alimenta con lombricitas. Si ese pollito la mamá lo alimenta con lombricitas, ¿ustedes qué creen? ¿Qué tipo de alimentación tienen los pollos? A ver, ¿será que ellos son herbívoros, que ellos son carnívoros o que son omnívoros? ¿Ustedes qué creen? Que los pollitos... A ver, ¿quién me dice? ¿Ustedes qué creen, Sofía? Omnívoros. Son omnívoros. Omnívoros. ¿Y por qué son omnívoros? ¿Me acuerdas que es que yo soy tan olvidadiza? Comen de todo. Porque comen de todo. Omnívoros. Ustedes son muy inteligentes. Muy bien. Los pollitos y las gallinas, entonces ellos son omnívoros, ¿cierto? Porque se alimentan de... La mamá gallina les lleva lombricitas a sus pollitos. Pero también se alimentan de plantas y de semillas que ellos van encontrando, ¿cierto? Entonces son animales omnívoros. Vamos para el siguiente grupo de animales, que es el número 3, que son los omnívoros. ¿Qué debo escribir yo en los animales omnívoros? A ver, ¿ustedes qué me dicen que debo escribir? Ustedes son los que me dicen a mí, profe, tú tienes que escribir tal cosa. A ver, por aquí me voy con Juan José Garzón. Juanjo, ¿qué debo escribir yo en los animales omnívoros? ¿Qué tipo de alimentación es esta? ¿Me recuerdas? Juan José. O bueno, me voy por aquí. A ver, dale, Juan. De todo. Escribo, ¿se alimentan de todo, Juanjo? ¿Tú qué dices? Sí, profe. Listo, entonces voy a escribir como me dice Juan José. Se alimentan de todo. Mañana vamos a conocer otro grupo de animales. Profe, ¿me dictas? ¿En qué vas? A ver, yo te dicto, claro que sí. Herbívoros. ¿En herbívoros? Uno. Profe, yo también estoy atrasada. Listo, tranquilos que ahí está la pantalla. Lo único que hemos escrito es cuáles son los herbívoros. Vayan a ir mirando, van a ir escribiendo. Cuáles son los carnívoros y cuáles son los omnívoros. Que los omnívoros son aquellos que se alimentan de todo, de todito, de todito. Se alimentan de semillas, se alimentan de plantas, se alimentan de otros animales también, ¿cierto? Entonces vamos a escribir tranquilos. Tranquilos que
ustedes, mejor dicho, son muy rápidos con esa mano. Ustedes son muy rápidos con esa mano. Es poquito lo que tenemos que escribir. Listo. Bueno, muy bien. ¿Cómo vamos? Si ustedes desean, pueden dibujar un animal herbívoro, un animal carnívoro y un animal omnívoro, pero si no deseamos, pues no lo vamos a dibujar. ¿Los favoritos? ¿En qué vas, papi? Pues sí, yo te de herbívoros. En herbívoros, listo. Entonces, herbívoros, 2 puntos. Vas a escribir herbívoros, 2 puntos. Herbívoros, 2 puntos. C. Vuélvete que no veo. Veo lo que te estoy escribiendo. Listo. Se alimentan. Se alimentan. Listo, Emiliano. ¿Y dibujaste, papi? ¿Hiciste los dibujos, Emiliano? No soy buena en dibujar. Bueno, vamos entonces a escribir el nombre, Emiliano, de 3 animales herbívoros, de 3 que sean carnívoros y de 3 que sean omnívoros. ¿Listo? Quienes vayan terminando, me van a ir escribiendo el nombre de 3 animales que ustedes crean que son herbívoros, de 3 que ustedes crean que son carnívoros y de 3 que ustedes crean que son omnívoros. Listo, Juan David, ¿ya terminaste la número 1? Profe, para dibujar también tenemos que hacer 3. Si tú quieres dibujarlo, no, solamente uno. De animal, de cada cosa. Solo es uno. Más rápido. Sí, solo es uno de cada cosa. Solo que Emiliano, como está tan rápido, entonces le puse, pero Emiliano solamente va a escribir el nombre, no va a dibujar 3, solamente va a escribir el nombre solamente va a escribir el nombre, no los va a dibujar. Listo, muy bien. Es importante que nosotros reconozcamos todas estas características de los animales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el elefante, vamos a recordar un poco. Si yo tengo el elefante, puedo decir que el elefante es un animal salvaje, que el elefante nace por medio del vientre, es decir, que es vivíparo, ¿cierto? Podemos decir que tiene piel desnuda, podemos decir que el elefante habita, por ejemplo, en la sabana africana, podemos decir que el elefante es un animal herbívoro. Entonces, más adelante, yo les voy a dar a ustedes, cuando terminemos de ver todas las cositas de los animales, yo les voy a decir, bueno, ahora sí les voy a entregar un animal para que vayan a ir pensando en qué animal quieren. Yo les voy a entregar un animal y ustedes me van a hacer una exposición en donde me digan qué tipo de animal es, cómo es su tipo de piel, cómo es su nacimiento, cómo es su tipo de alimento, en qué hábitat vive, ¿cierto? En qué hábitat viven estos animales. Entonces vamos a estar bien pendientes de esto. Vamos a estar bien pendientes de las temáticas. Muy bien. Vamos a ir avanzando. ¿Quiénes ya van finalizando? Que me vayan confirmando. Profe, ya terminé. Ya voy a mirar.
¿Quién me dijo, profe, yo ya terminé? ¿Laura Sofía? Laura Sofía. Mi amor, ¿y hiciste los dibujos? Sí, señora. Listo, mami, Profe. perfecto. Profesor Samuel Muñoz. A ver, muy bien, qué pilosos. Ahora cada uno... Profe, Muy yo bien. ya escribí todo, no hice los dibujos, más tarde los hago. Listo, ahora cada uno me va a escribir 3 animales que sean herbívoros, 3 que sean carnívoros y 3 que sean omnívoros, que ustedes crean que son animales herbívoros, carnívoros y omnívoros. ¿Listo? Recordemos nuevamente que los animales herbívoros son aquellos que se alimentan de plantas, los carnívoros son aquellos que se alimentan de carne y los omnívoros son aquellos que comen de todo, que se alimentan de todo, ¿cierto? Como por ejemplo los osos, el mono, el cerdo, la gallina. Muy bien. Profe, queda atrasada en el primer punto. Dale, mi amor, que yo de ahí no he avanzado. Dale, de ahí no hemos avanzado, estamos ahí mismo. Listo, muy bien. Juanes, por ejemplo, ¿cómo va? Danita Guevara, Sofía González, Sara Cruz. Dime, Emiliano. ¿Profe, las gallinas son omnívoros? ¿Las gallinas son omnívoros? Las gallinas son omnívoras, sí, señor. Sí, señor. ¿Las gallinas son omnívoros? Sí, mi amor, las gallinas son omnívoras. Muy bien. Juanes, ¿tú ya finalizaste con los dibujos? Juanes. No, profe, me faltan 2. Dale, dale. Muy bien, qué chicos tan pilosos para trabajar. Profe, ya dibujé. ¿Ya dibujaste? Listo. Entonces ahora vas a escribir 3 animales omnívoros, 3 carnívoros y 3 herbívoros. ¿Listo? Vas a escribir 3 animales que tú creas que pertenecen a cada uno de los grupos del tipo de alimentación de los animales. Profe, terminé. ¿Ya escribiste los 3, mi muñeca? Yo los dibujé. Tú los dibujaste. ¿Y cuáles dibujaste? A ver, cuéntame. El elefante, el león y un pollito. El elefante, el león y un pollito. Muy bien. Muy bien. Profe, ya terminé. ¿Ya terminaste? Profe, terminé. Muy bien, entonces, si ya van terminando, me van contando qué animales pusieron. ¿Qué animales, por ejemplo, pusiste tú en herbívoros? Cuéntame, Manuel. Jirafa, vaca, caballo. Vaca, caballo, ¿qué más pusiste que son herbívoros? Profe, yo ya terminé. Jirafa. Y la jirafa. Jirafa. Muy bien. Profe, ¿te puedo decir una cosa? Claro, Profe, ¿te puedo decir una cosa? claro que sí. No está caminando por ahí porque yo tengo que se estudió, no sé. Profe, ¿te puedo decir una cosa? Claro que sí. Profe, toca dibujar omnívoros y qué más. Vas a dibujar un herbívoro, un
carnívoro y un omnívoro. Uno de cada uno, ¿listo? Sí, señora. Vas a dibujar uno de cada uno. Profe, toca dibujar después de escribir lo que está ahí, toca dibujar el elefante, el león y el oso. Tú puedes dibujarlo o sencillamente escribirlo, Isa, ¿listo? Entonces escribir un herbívoro, carnívoro y omnívoro. No, profe. Listo, muy bien. Qué juiciosos. Los chiquitos que ya van finalizando, entonces no tienen necesidad de volverse a conectar ahorita cuando se acabe el tiempo. Pero aquellos que no han terminado, sí nos volvemos a conectar, ¿listo? Listo, mi amor, perfecto. Entonces, aquellos que van terminando no tienen la necesidad de volverse a conectar, ¿bueno? Pero los que no han terminado, sí nos volvemos a conectar nuevamente, ¿bueno? Profe, los que ya terminaron pueden salirse de la reunión. Esperemos a que se nos termine el tiempo. ¿Listo, Emiliano? Porque aún estamos en clase. Esperemos a que se nos termine el tiempo y ahí sí tú puedes. ¿Coloreaste tus dibujos, Emiliano? Ah, ¿verdad que no dibujaste, cierto? Profe, yo terminé. Profe. Listo, mi amor. Entonces, si ya terminaste, ahorita no tienes necesidad de volverte a conectar. Samuel Cuellar, cuéntame, mi amor. Tenías la mano levantada. Cuéntame. Samuel. Listo, muy bien. Por ejemplo, Ana Valeria, ¿tú cómo vas, mi muñeca? ¿Ya casi? A ver, acerca y yo miro. Acerca y yo miro. Terminé. Listo, mi amor, perfecto. Muy bien. Los chiquitos que van atrasaditos se vuelven a conectar para poder finalizar. ¿Listo? Nos volvemos a conectar para que podamos finalizar. Ya está que se acabó.